3,4 es un número que causa expectativas en el gobierno porque la inflación ha bajado de un mes al otro y parece que va a seguir de esa manera. Pero para la gente, para el día a día, para aquella persona que va a la góndola, es realmente un problema. ¿Cómo se vive en la calle este anuncio del nuevo IPC? Vos vivís en el supermercado, ¿no? Y voy seguido. Voy seguido pasás, con mi señora. ¿Te la pasás en las góndolas? Con mi señora voy seguido. A veces solo, ¿eh? ¿Eh? A veces solo y revisando. ¿Gastás más que tu señora? Gasto en cosas diferentes. O sea, yo soy el que ve la cerveza, el vino, la longaniza. Y mi señora otro tipo de productos que son los necesarios. El INDEC anunció la inflación de abril. ¿Cómo lo vive la calle? Los precios siguen altos igual. Obviamente no noto un descenso y pienso que esto tiende a ser mucho peor o va a ser mucho peor. No das más, no hay como oportunidades como antes había o una alternativa para subsistir, ¿entendés? Para seguir adelante o fomentar, ¿no? O sea, es como que en parte como que se perdió un poco la esperanza. Bueno, ¿qué nos dejó abril? Bueno, abril nos está dejando una inflación que desacelera, pero sigue siendo elevada. Y ahí el tema es que en el interanual todavía estás en una inflación que supera el 55%, una inflación que en términos de poder adquisitivo del consumidor todavía no encuentra una recuperación en el bolsillo, Mariano. Algunos estudios privados ya venían adelantando que en abril algunas categorías de alimentos habían aumentado. ¿Será el techo el mes de abril? Volvieron categorías que no nos había pasado en marzo a 2 dígitos. ¿Qué es 2 dígitos? Bueno, por ejemplo, la leche se incrementó un 10%. Toda la categoría lácteos en promedio estuvo en ese 10%. ¿Por qué? Bueno, ahí tuviste un problema puntual en el sector sobre el tema de la producción, un tema estructural en el sector. Sin embargo, vos tenés que a nivel interanual nos viene creciendo canasta básica en el orden del 67% interanual. O sea que estamos hablando casi 12 puntos, 11, 12 puntos por encima de la inflación. El aumento de la inflación es un promedio donde promedia cosas que no es la que consume la gente más necesitada. Es decir, de hecho la comida aumentó por arriba del 65%, cuando además los salarios están retrasados cerca del 20%, por debajo de la inflación promedio. La realidad es que yo vivo acá en la Argentina hace 11 años y puedo contar mi experiencia desde que llegué. Y la verdad que ahora es imposible. Los estudios privados ya venían hablando de algunos aumentos en determinadas categorías de alimentos. ¿Será el último mes que ocurra esto en la Argentina? Todavía no tuvimos coletazo y fue bueno para el IPC. Veremos qué pasa en mayo sobre el tema de la carne porcina. O sea, no nos pegó todavía el tema de carne porcina, que es en China, pero que claramente podría elevar los precios de la carne al alza. En el caso del pollo, interanualmente crece 108% el pollo. Bueno, 3,4% es el número del día y probablemente sea del mes. Hablamos del mes de abril, la inflación, el índice de precios al consumidor. Ahora hay que desagregar algunos otros datos que vamos a ir viendo ahora, Mariano. Por ejemplo, ¿qué acumulados ha habido en los últimos 12 meses y en lo que va del año 2019? Exactamente, 3,7 la inflación pampeana, la más alta que la nacional. Sí. Pero miren lo que ha pasado en 2019. Hasta ahora la inflación es de 15,6%, interanual arriba del 55,8%. Reiteramos, en lo que va de 2019, 15,6%. Atención a aquellos que tenían cláusula gatillo de paritaria. 15,6% la inflación enero-abril. 4 meses. Hay que decir, hay un dato que es interesante de la última inflación, pero que habría que analizarlo bien cómo se hace la medición. Los alimentos venían pegando muy fuerte en la inflación general hasta el pasado mes de marzo.
sobre el 4,7, los alimentos habían aumentado 6%. En esta medición, INDEC está diciendo que los alimentos aumentaron durante el transcurso del mes de abril solo el 2,5%, Claro. y que lo que más creció es ropa, indumentaria, Exacto. calzado y Ahora trabajo. te agrego un vamos a dato. verlo, ahora vamos a verlo, ahora Perdóname, vamos a verlo. hay que analizar si en esto no hubo una manera de computar diferente a partir de los precios estos que fueron los llamados Precios esenciales y precios cuidados. esenciales. Acá tienen ropa y calzado 6.2, lo que decían. El transporte tuvo un salto, 4.4. Equipamiento de hogar, allí tienen 4.6 y restaurantes y hoteles 4%. A ver, quería contarles que hay algunas curiosidades que siempre nos encontramos en la lista de alimentos. Por ejemplo, ¿saben cuánto aumentó el dulce de leche? ¿No? 6.8. ¿En el último mes? En el último mes. 6,8%. Las variedades de queso, por eso yo dije la inflación vigilante, queso y dulce, ¿no? Sí. Fíjate, queso pategras, cremoso y sardo entre 15.5, 12.3 y 13.8 de aumento. Los lácteos han aumentado de Sí, pero manera puntualmente el tremenda. queso. El Sí. queso, el queso, a ver, el queso y dulce era imposible. Salchicha de Viena 8%. Sí. Por eso yo te quería agregar un dato. El acumulado anual de alimentos y bebidas es del 66,2%. ¿Por qué digo esto? Porque es desmesurado el incremento teniendo en cuenta fundamentalmente la gente de menor poder adquisitivo. ¿Aumentan con el dólar los alimentos? Sí, aumentan con el dólar algunos. más que ninguna otra cosa porque están atados al valor de las commodities, que es lo Claro. que importamos, Algunos, la lo que harina, tienen, la los carne. marinos, sí. Lo que pasa es que Ahora, la pregunta que hago es una pregunta, digamos, irónica, para obviamente generar el debate respecto a la información, porque cuando vos calculás el componente del precio de un producto alimenticio, no todo impacta respecto al dólar. No, pero generalmente el aumento pero que lo hacen es llevar justamente o tratar pero de equipararlo con ¿sabés el qué aumento pasa, del Facundo? dólar. Ahí hay una lógica, que es los productos más básicos con los que nos alimentamos, carne, harina, Lácteos. leche, son todos commodities, todos, Por el alimento. muy Sí, pero especialmente La la carne por el harina. alimento Moni, y demás. en la historia de incremento de precios en la República Argentina también ocurre lo que acaba de afirmar Facundo. Todos se suben a el bondi de la suba del dólar para aumentar precios, aun cuando Sin no tengan embargo, Guillermo, insumos que son en las últimas importados. devaluaciones no han ido tanto a precio en las últimas No, devaluaciones. pero Pero te repito, me parece- 66,2 en el año es Sí, sí. muchísimo. Hay una cosa que es importante para señalar cuando se hace el análisis de este 3,4, porque hay una cosa que se llama la inflación núcleo, que es esa inflación donde no está reflejada las variables que puede controlarse, como tarifas, lo que puede controlar el Estado. Esa inflación núcleo en general incluye a los alimentos y en este caso es alta, está por encima de la inflación de 3,4, es 3,8% y en general augura un arrastre. Y en cualquier caso, sea la núcleo, sea la del IPC, el gobierno para esta época y de cara a las elecciones esperaba tener una inflación por abajo de los 2 puntos. Sí. Bueno, No le está sucediendo. Las consultoras privadas la estaban dando más alta. El gobierno hoy recibió con alivio este número porque rezaban que fuera un poquito por abajo de 4 y termina siendo 3,4. Sí, una victoria pírrica, podríamos decir. Ahora, yo te preguntaba, Mariano, ¿por qué pronostica una inflación de 3 y 3,5 para mayo y de 2,4, entre 2,4 y 3 para junio? Bueno, porque se van, por ejemplo, todo el tema tarifario, viste que se ha congelado con el tema de la tarifa plana. Eso no va a incidir. El tema de los precios cuidados, los precios esenciales, seguramente van a tener repercusión en ese sentido. Y después, la misma dinámica de enfriamiento que No, viene lo que pasa- sosteniendo el consumo también. Lo que pasa es que el gobierno sabe que si no controla la inflación a partir de este mes y en adelante Sí, estás hacia en un la proceso baja, electoral desde donde el punto de vista criterio- electoral están en el horno. Sí, y tenés Entonces, un dólar sí. controlado también. El dólar es un componente clave, como Pero decía, igual, no, pero digo, no nos olvidemos que un 2% mensual de inflación era lo que hacía durante el kirchnerismo que uno dijera que uno de los principales problemas era la bien, inflación. pero estamos Exactamente, sí. analizando un contexto de emergencia absoluta como es este. Están rezando de que el dólar no se dispare porque en el momento en que se dispara el dispara la dólar inflación. se va directamente a los alimentos y a todas las cosas que el Estado no puede controlar. Pudo haber desagregado tarifas en los próximos meses, pero no va a poder controlar el impacto de un dólar. Ahora,